Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a este canal. En este video trabajaremos con el tema la diabetes con el simulador Ambientech. Como competencias tenemos descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los factores que los determinan, clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas, determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la población, las causas, la prevención y tratamientos, identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades, relacionar las dietas con la salud a través de ejemplos prácticos y argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. Los tipos de diabetes son tipo 1 y tipo 2. Vamos a comenzar con nuestro simulador llamado Todo sobre la diabetes. Le damos clic y podemos observar los temas que abordaremos. Son 7 temas. Comenzaremos con el tema número 1, el cual es la digestión de los alimentos. Los alimentos contienen partículas muy grandes que las células de nuestro organismo no pueden utilizar directamente. Es necesario que se transformen en moléculas más pequeñas para poder aprovechar todos los nutrientes que contienen. Este proceso se realiza mediante la digestión. Podemos observar que en la parte superior derecha hay un cronómetro. Conoceremos también las partes del aparato digestivo. Tenemos lo que es la boca, donde inicia la digestión. Cuando el alimento llega a la boca, se mastica y mezcla con la saliva. Los molares trituran los alimentos y se forma el bolo alimenticio. La lengua empuja el bolo hacia el paladar y luego hacia la faringe. Podemos observar que este es el bolo alimenticio. Tenemos las glándulas salivares, glándulas parótidas, glándula sublingual y la glándula submandibular. Estas elaboran la saliva. Gracias a la saliva y a la masticación se forma el bolo alimenticio y se inicia la digestión. Los alimentos empiezan a descomponerse. El esófago, que es el tubo muscular que comunica la faringe en el estómago, el esófago impulsa el bulbo alimenticio hacia el estómago gracias a los movimientos peristálticos, movimientos de concentración y relajación que realizan los músculos de las paredes del esófago. Tenemos la faringe, que es el conducto común para el aparato digestivo y el aparato respiratorio, y la epiglotis, que es la que impide que el alimento entre las vías respiratorias. El alimento tarda en descender de 2 a 3 segundos. El estómago. El bolo entra en el estómago, que es un agrandamiento del tubo digestivo, mediante la acción muscular de la parte inferior del estómago. Se mezcla el bolo, líquidos y jugos gástricos. El bolo se empieza a deshacer y forma el quimo, que contiene sustancias más sencillas. El quimo es la masa semisólida de consistencia ácida. La comida tarda aproximadamente de 2 a 4 horas en pasar por el estómago. Las glándulas digestivas. Las glándulas digestivas son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Segregan diferentes sustancias durante el proceso de la digestión que son necesarias para descomponer los alimentos. Tenemos lo que es el hígado, que es la glándula productora de bilis, sustancia que se almacena en la vesícula biliar para después pasar al duodeno.
La vesícula biliar, que es el órgano con forma de pera que se almacena la bilis producida por el hígado. Y el páncreas, que produce el jugo pancreático y lo libera al duodeno durante la digestión. El intestino delgado, al intestino llega el quimo, donde el estómago, la bilis que proviene de la vesícula biliar y los jugos digestivos del páncreas, la mezcla de todos estos componentes provoca la transformación del quimo en nutrientes. Los nutrientes pasan a la sangre y se transportan por todo el cuerpo. El intestino delgado, sabemos que es el intestino que se completa la digestión. El alimento tarda de 1 a 4 horas en pasar por el estómago e intestino delgado. El intestino grueso, que esta es la final de la digestión, todos los alimentos que no se han podido aprovechar se pasan al intestino grueso, se transforman en ese y son eliminados por el ano. El intestino grueso se divide en 3 regiones, el colon, el ciego y el recto. A través de las paredes del intestino se absorbe agua y sales minerales y se forman las heces junto con los alimentos no digeridos. La digestión es el proceso mediante el cual los alimentos y las bebidas se descomponen en nutrientes para que el cuerpo pueda usarlos como fuentes de energía para formar y mantener las células, para alimentar las células. La indicación me dice, haz clic sobre los nutrientes para consultar sus propiedades. Tenemos las proteínas, que son un tipo de nutriente que permite el mantenimiento y el crecimiento de nuestro organismo. Entre los alimentos tenemos la carne, el pescado, los huevos, la leche y derivados, legumbres, cereales, frutos secos. En los lípidos, que son el componente principal de las membranas celulares. Tenemos en los alimentos la carne, el pescado, los huevos, la leche, el aguacate, los frutos secos y aceites vegetales. En los glúcidos sabemos que es la fuente principal de energía para nuestro organismo. Entre ellos encontramos el azúcar, cereales como el trigo, el centeno, el arroz, el maíz, las legumbres, la fruta y la verdura. Las vitaminas y minerales que regulan numerosos procesos metabólicos del organismo. Además, algunos minerales tienen funciones estructurales. Por ejemplo, forman parte de los huesos. Entre ellos tenemos los alimentos de origen animal y alimentos frescos de origen vegetal. Y por último tenemos el agua, que el agua es imprescindible para mantener en vida el organismo. 2 de 3 partes del cuerpo humano está constituido por agua. Entre los alimentos está el agua potable, la fruta, la verdura, la leche y los zumos. Pasamos a nuestra segunda actividad. Reconoce los glúcidos. Tal como hemos visto en la actividad anterior, los glúcidos son los nutrientes que proporcionan energía a nuestro cuerpo. Selecciona 7 alimentos de esta lista que contienen glúcidos. Selecciona los 7 alimentos de esta lista que contienen glúcidos o hidratos de carbono. Entre ellos tenemos lo que es el limón, el maíz, la mantequilla, el pimiento también, el azúcar, la manzana, el maíz. También tenemos lo que es el arroz. Llevamos 6 aciertos. Y por último tenemos el pan. Muy bien, ahora ya puedes consultar información adicional sobre los glúcidos y descubrir los más adecuados para tu salud. Los glúcidos o hidratos de carbono son moléculas solubles en agua compuestas del carbono, oxígeno e hidrógeno. En los alimentos de origen vegetal son los nutrientes más abundantes, proporcionan energía durante el día para poder realizar nuestras actividades. ¿Cuál es su función? Los hidratos de carbono constituyen la fuente principal de energía para nuestro organismo.
Por ejemplo, los hidratos de carbono permiten realizar actividades deportivas. Es un tipo de alimento imprescindible en la dieta y además muy recomendable para los deportistas. Entre ellos encontramos la glucosa, la sacarosa y el almidón. El déficit, exceso de glúcidos. Un déficit de hidratos de carbono puede ocasionar disminución de energía, cansancio, mareos y dolor de cabeza. Cetosis. Un exceso de hidratos de carbono en el organismo puede provocar grasa corporal, predisposición a la diabetes, fatiga y enfermedades cardíacas. Los hidratos de carbono simples. Los azúcares simples o hidratos de carbono simples son de absorción rápida, llegan rápidamente a las células y aportan energía de consumo inmediato, como lo son el azúcar simple, la miel, la fruta, harinas refinadas, alimentos de repostería, frutas y verduras enlatadas o procesadas y también bebidas alcohólicas. El consumo excesivo de azúcares y harinas refinadas, el alcohol, las frutas y las verduras procesadas pueden contribuir a provocar obesidad, diabetes, fatiga, enfermedades cardíacas y osteoporosis. Entre ellas encontramos la glucosa y la sacarosa. Y los hidratos de carbono no complejos, que son de absorción lenta y de larga duración. Aportan energía de forma más prolongada. Principalmente son alimentos en forma integral como los cereales integrales, el arroz, el maíz, el centeno, el trigo, la avena y los legumbres. Son ricos en fibra y vitaminas y minerales. Las ventajas es que su consumo ayuda a reducir el colesterol en sangre, protegen el sistema cardiovascular y mejoran el funcionamiento de los intestinos. Entre ellas podemos encontrar el almidón. Nuestra tercera actividad, ¿cómo llega la energía a nuestro organismo? Mientras realizamos deporte, nuestro cuerpo consume energía. Para poder restablecer esta energía consumida, nuestro organismo nos pide descanso y alimento. Los alimentos que ingerimos contienen nutrientes que nuestras células necesitan para llevar a cabo sus funciones vitales. Uno de los nutrientes fundamentales para obtener esta energía es la glucosa, que proviene de los alimentos como los glúcidos, como por ejemplo una manzana. ¿Qué pasa cuando nuestro organismo ingiere una manzana? El páncreas, durante la digestión, cuando el alimento contiene glúcidos, es decir, hidratos de carbono, por ejemplo, la manzana, el páncreas libera en la sangre una hormona denominada insulina. Sabemos que el páncreas es un órgano que tiene una función muy importante en el aparato digestivo. Cuando el páncreas detecta alimentos con hidratos de carbono, envía la insulina a la vena porta. ¿Cómo llega la energía a nuestro organismo? La glucosa y la insulina salen del torrente sanguíneo en busca de células que precisan energía. El torrente sanguíneo, cuando el alimento está completamente digerido, se convierte en nutrientes que pasan a la sangre y distribuyen por todo el cuerpo. En nuestro caso, la mayoría de nutrientes de la manzana son hidratos de carbono y minerales. Pueden observar que este es el torrente sanguíneo, la insulina, que tiene una forma de florcita, la glucosa, que es un hexágono. Pasamos a nuestra siguiente actividad. Esta célula no tiene energía. La insulina conecta con el receptor de la célula y este envía una señal para que se activen los transportadores de glucosa. La mitocondria descompone la glucosa y libera energía que se utiliza para formar ATP, que es la reserva de energía de las células. La glucosa atraviesa la pared celular y se dirige hacia las mitocondrias. Recordemos que la glucosa es la fuente de energía de las células y la insulina es la hormona que permite que la glucosa entre en la célula. Nuestra cuarta actividad, integral o refinado. Los hidratos de carbono o glúcidos aportan energía al organismo. Los más sencillos tienen glucosa, sacarosa y fructosa y un índice glucémico elevado.
Un índice glucémico es la capacidad de un glúcido en aumentar la concentración de glucosa en sangre después de una comida. A mayor índice glucémico, mayor concentración de glucosa en la sangre. ¿Qué pasa en nuestro organismo cuando ingerimos hidratos de carbono simple? Los hidratos de carbono simples están constituidos por moléculas de cadenas cortas como la glucosa y la fructosa. Son absorbidos por el intestino y pasan directamente al torrente sanguíneo porque prácticamente no requieren el proceso de la digestión. El consumo excesivo de hidratos de carbono simples puede contribuir a provocar obesidad, diabetes, fatiga, enfermedades cardíacas y osteoporosis. Algunos ejemplos son el azúcar, la harina refinada, el alimento procesado. El máximo de concentración de glucosa en sangre cuando comemos hidratos de carbono sencillos es elevado. Cuando la digestión es rápida, hay una alta concentración de glucosa en la sangre. ¿Qué pasa en nuestro organismo cuando ingerimos hidratos de carbonos complejos? Cuando comemos alimentos con hidratos de carbono de cadena larga de decenas y centenares de azúcares, se promueve una digestión prolongada que retrasa la entrada de la glucosa en la sangre. Algunos ejemplos de ellos son los alimentos en forma integral como las legumbres, los cereales integrales, el trigo, el centeno, la avena y el arroz. Aquí en los hidratos de carbonos complejos la digestión es lenta. Poca concentración de glucosa en sangre y durante largo tiempo, la energía para las células de forma prolongada. Los hidratos de carbonos complejos tienen un índice glucémico moderado. Pasamos a nuestra siguiente actividad. Tipo de diabetes 1 y 2. En España, 1 de cada 8 personas mayores de 18 años tiene diabetes. Es decir, 5.3 millones de personas padecen de diabetes. 43% de las personas afectadas desconocían su trastorno y se diagnosticó al producirse alguna complicación. 11 millones de personas son obesas. Existe una estrecha relación entre obesidad y diabetes de tipo 2. Indica en cada caso si el síntoma que aparece puede ser provocado debido a una posible diabetes. Aumento de la sed y el apetito es muy correcto. Aumento de peso es incorrecto. Fatiga persistente es correcto. La dificultad respiratoria no es correcta. La retención urinaria tampoco es correcta. La micción fuerte sí es correcta. Ausencia de ciclos menstruales no es correcta. Pérdida de peso injustificada, sí. La visión borrosa también es correcta y la pérdida de memoria, no. Continuamos con nuestro simulador. Las complicaciones en la diabetes. La diabetes es un trastorno donde la concentración de glucosa en sangre es superior a los límites normales. Este trastorno puede provocar complicaciones graves en el organismo si se controla a tiempo. Los síntomas frecuentes que indican una posible diabetes: el aumento de la sed, aumento del apetito, micción fuerte, pérdida de peso injustificada, fatiga persistente y visión borrosa. Algunas complicaciones de la diabetes son el accidente cerebrovascular, la ceguera, ataque cardíaco, insuficiencia renal, infecciones de difícil curación como la amputación. Buena salud del páncreas. Un páncreas con buena salud produce insulina cuando detecta que aumenta la concentración de glucosa en sangre. La insulina y la glucosa se digieren hacia las células. La insulina conecta con los receptores de las células. La glucosa se introduce en la célula y se obtiene energía. En la sangre, la concentración de glucosa se encuentra en los límites normales. La insulina conecta con el receptor de las células y la glucosa entra en ella
Entonces, la célula obtiene energía. La diabetes de tipo 1 puede ocurrir a cualquier edad. Se diagnostica con mayor frecuencia en niños y adolescentes o adultos jóvenes. Este tipo de diabetes, el páncreas no produce insulina o muy poca y la glucosa no puede entrar en las células del cuerpo. Si no se trata, la concentración de glucosa en sangre es elevada. Estas células no reciben insulina, entonces la glucosa no puede entrar en la insulina. Nuestra siguiente actividad, que es cómo se fabrica la insulina. Cuando una persona está afectada de diabetes tipo 1 y tipo 2 o bien de diabetes tipo 2 y la medicación oral no funciona, es necesario administrar insulina al cuerpo para controlar la concentración de azúcar en la sangre. En esta actividad se puede consultar cómo se fabrica la insulina sintética que se utiliza en sustitución de la insulina del cuerpo humano. Le damos clic en la flechita. El primer paso es la inserción del gen en la insulina humana de la bacteria. El segundo paso es el cultivo. En el cultivo, la bacteria que contiene el gen de insulina humana se produce muy rápidamente. Durante el proceso de crecimiento bacteriano, el gen promueve la fabricación de la insulina. Y como tercer paso, la extracción y la purificación de la insulina. Continuamos con la actividad. ¿Qué factores aumentan el riesgo de padecer de diabetes? Antes de empezar la actividad, tienes 15 segundos para memorizar 7 factores que favorecen la aparición de los diabéticos. Memorízalos bien e intenta que no se conviertan en un hábito en tu día a día. Atención, solo puedes fallar 4 veces. Ánimo. Tienes 15 segundos para memorizar 7 factores que favorecen la aparición de la diabetes. Selecciona en la lista los 7 factores que pueden provocar diabetes que has memorizado. Si te equivocas más de 4 veces, volverás a empezar la actividad. Entre ellos está la dieta rica en grasa animal, la dieta rica en azúcares simples, también la presión arterial alta, fumar, abusar del alcohol, la vida sedentaria y el sobrepeso u obesidad. Activa cada uno de los factores que reducen o bien aumentan el riesgo de padecer de diabetes. El consumo de verduras y frutas, evitar el peso excesivo, ejercicio físico regular y los niveles bajos de triglicéridos y del colesterol. Bien, chicos, proseguimos a nuestra evaluación que deberán responderla de acuerdo al simulador, que son 5 preguntas. Hasta pronto, que tengan un excelente día.